contractura muscular, un acortamiento y puede ser hasta una malformación. Entonces ya no es de rehabilitación, ya no es un tejido blando lo que hay que corregir, sino ya es una cirugía. Principal problema de los pacientes hemipléjicos: recuperan todo el miembro inferior, menos la flexión dorsal del tibial anterior. Es de las secuelas más comunes. El paciente tiende a caminar arrastrando la punta del pie. ¿Sí? Entonces, ahí les colocamos unas férulas que se llaman OTP, órtesis tobillo-pie, de 90 grados articulada. La articulación se llama articulación de Becker y es una articulación que nos permite tener movimiento a la flexión y con un tope a la flexión plantar. Entonces, de tal manera que al paciente al caminar le está facilitando el movimiento del tobillo. Si ese paciente camina con una férula rígida, el paciente está renunciando a mover el tobillo. ¿Por qué? Porque es como si trajera un cabestrillo o un corsé o una rodillera y el paciente no se mueve, eso se atrofia, se pega la articulación, se hace una artrosis. Entonces, si le ponemos una articulación en la parte, ¿cuál le pico aquí para la luz? En esta parte tendría un corte la férula y trae una especie de cacahuate que es la articulación de Becker y ese cacahuate nos permite tener movimiento en el tobillo. ¿Okay? Y evita que el pie se vaya hacia abajo, evita que haya un esguince y nos favorece la marcha. Entonces el paciente, en lugar de caminar con robot, ya empieza a caer con el talón y se impulsa con la punta. Esto es para la foto, es un Glensack, ya no se utiliza, es un zapato ortopédico con 2 barras laterales de aluminio y un soporte en la parte proximal del sóleo y ese tiende a regresar el pie. Y existen las OTP que les decía de polipropileno, pero las OTP de polipropileno, por ejemplo, esta es de una paciente de 40 años con un infarto cerebral, con espasticidad en ambos miembros inferiores, que la paciente tiene pie equino. Esto es para la foto, es un Glensack, ya no se utiliza, es un zapato ortopédico con 2 barras laterales de aluminio y un soporte en la parte proximal del sóleo y ese tiende a regresar el pie. Y existen las OTP que les decía de polipropileno, pero las OTP de polipropileno, por ejemplo, esta es de una paciente de 40 años con un infarto cerebral, con espasticidad en ambos miembros inferiores, que la paciente tiene pie equino. Los pies están hacia abajo y hacia adentro. Entonces hemos ido haciendo férulas progresivas para ir corrigiendo esa postura. Órtesis de mano. Complicaciones, más complicaciones. Si el paciente se queda acostado todo el tiempo, se le hacen úlceras de decúbito. Estas son algunas de las zonas de presión donde hay más prominencias óseas que pueden provocar que se abra la piel. Si nos dejamos presión en la mano un ratito y quitamos el dedo, vemos cómo se queda blanco. Eso es falta de circulación. Ahora imagínense un paciente acá en las pompis con presión, con sudor, con calor, con las sábanas arrugadas, esa hace úlceras como esta. ¿Sí? Y esto pasa hasta en los mejores hospitales. Y una manera de evitarlo es estar cambiando de posición cada 2 horas algo así. ¿Vamos bien? El hombro es una de las articulaciones menos congruente que tenemos en el cuerpo. ¿Qué significa eso? La cabeza del fémur envuelve por completo al acetábulo, ¿sí? La cabeza del húmero queda suspendida en el aire.
obviamente unida por ligamentos y tendones. Si este paciente tiene el brazo pegado todo el tiempo, la cabeza del húmero está jalándose hacia afuera. Y esto hace que estén rígidos todos los ligamentos y tendones que tenemos alrededor del hombro. Y provoca que haya rigidez. Y es el hombro congelado en el paciente hemipléjico. No es otra cosa más que falta de movimiento. Si a ese paciente le decimos que se ponga una almohada abajo de la axila, abajo del brazo, para mantener el brazo a 45 grados desde que está internado en el hospital, la cabeza del húmero de la escápula. El hombro tiene 180 grados de flexión, pero arriba de 90 ya no solamente es el hombro, la escápula gira para poder liberar este movimiento. Entonces un paciente, imagínense un paciente que tiene acostado 2, 3, 4 semanas, un mes, pues está todo contracturado de la espalda. Entonces a lo mejor su problema, aparte del hombro, son las contracturas que tiene en la espalda. Entonces hay que aprender a movilizar la escápula para poder liberar el hombro. Electroestimulación, hay muchos tipos, no nos vamos a meter en detalles, pero necesitamos electroestimulación para aumentar el tono muscular en pacientes de las primeras fases. Si el paciente está en una fase 3 con espasticidad, pues hay que ser muy selectivos para los músculos que vamos a aplicar la electroestimulación. Si no, estamos pues, echándole más leña al fuego, ¿no? Este es un paciente con sinergia flexora del brazo. Componentes: flexión de abducción de hombro, flexión de codo, flexión de muñeca, flexión de dedos. ¿Okay? Al cerebro no lo traten de recuperar con que el paciente levánteme el brazo, bájelo, levántelo, bájelo. Recupérenlo en cuanto a funciones. Eso es lo que marca la diferencia entre rehabilitar un paciente operado de hombro y rehabilitar un paciente neurológico con un hombro congelado o con una hemiplejía del lado derecho del brazo. Si ustedes rehabilitan un paciente igual operado de hombro que un paciente hemipléjico, está muy mal. ¿Por qué? Porque el paciente hemipléjico tenemos que recuperarlo hacia una función, y no quiere decir que los movimientos puros estén mal, no, están bien, pero que él no siente que eso es lo principal. Lo principal es que él pueda llegar a meterse la cuchara en la boca, ¿sí? Y que pueda comer solo, que se pueda cepillar los dientes. Ese es nuestro trabajo. Es parte de lo mismo. Motivar al paciente para que el ejercicio sea voluntario,